Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, donde vamos a abordar el tema de tiro oblicuo y movimiento circular, la parte de ejercicios. Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño resumen conceptual, porque ya estuvimos abordando este tema en un pequeño teórico que les di para que tuvieran como guía de ayuda. Bien, fíjense que en el gráfico de la izquierda tenemos un movimiento circular uniforme, donde el módulo del vector velocidad permanece constante, atento que la velocidad de rotación, de giro, la velocidad de la trayectoria circular de esta partícula, esa velocidad que es característica del movimiento circular, omega, velocidad angular, es constante. Entonces, el módulo del vector velocidad de este vector verde permanece constante, pero no así la dirección. Este cambio de dirección da lugar a una aceleración, que es esta denominada aceleración radial. Nosotros le hemos llamado aceleración centrípeta porque apunta hacia el centro, o aceleración normal. En realidad, el agente que produce el cambio de dirección del vector velocidad es la aceleración. Esta aceleración radial genera como efecto el cambio de dirección del vector velocidad, no así su módulo. Entonces, si bien el módulo de la velocidad tangencial permanece constante, el vector verde, la dirección se ve continuamente alterada, la pueden ver ustedes en la figura. Entonces decimos que el movimiento es acelerado. Este tipo de movimiento se denomina movimiento en dos dimensiones o en el plano, y es un movimiento característico que nosotros vamos a estudiar y evaluar en este curso. El otro que lo acompaña es el tiro oblicuo, o movimiento de un proyectil, o movimiento de una partícula en el plano, transitando esa partícula en el vacío. Es decir, no consideramos el movimiento de esta partícula en presencia, por ejemplo, de aire o de algún otro gas. Entonces, la única aceleración que actúa sobre la partícula durante el movimiento en el aire, generando esta trayectoria parabólica, la única aceleración que actúa es este vector de color naranja, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, los dos movimientos en el plano que ustedes van a analizar en este curso es el circular y el tiro oblicuo. Pasamos a otra figura. Ahora bien, en el movimiento circular puede suceder que el módulo del vector velocidad tangencial, que se llama también velocidad periférica o velocidad lineal, también los libros le saben llamar velocidad a seca, V corta, velocidad a seca. El módulo de este vector velocidad, fíjense que va punto a punto modificándose. A medida que vamos descendiendo, el módulo de la velocidad aumenta, y a medida que comenzamos a ascender en el tramo de este arco hasta llegar al punto más alto, el módulo de la velocidad comienza a disminuir y el ciclo continúa. Es decir, en este movimiento circular, el módulo del vector velocidad tangencial continuamente está modificándose, a diferencia de este caso que analizamos, donde pusimos la condición que el módulo del vector velocidad fuera constante. Por favor, noten cualitativamente la figura donde muestra el vector verde que representa el módulo de la velocidad, cómo se modifica en los distintos puntos de la trayectoria. Entonces, este movimiento es también acelerado, vuelve a aparecer el vector aceleración radial o aceleración centrípeta. Noten lo siguiente, que la aceleración radial aquí siempre en cualquiera de las posiciones está apuntando hacia el centro de la trayectoria, pero otra particularidad es que el módulo de la aceleración radial también cambia. Noten la longitud de este vector, que es perpendicular al vector velocidad.
continuamente cambia. De hecho, en el punto más bajo tiene su valor en módulo más grande respecto cuando lo comparo con el punto más alto en donde el módulo es el menor posible. Aquí la aceleración radial está cambiando en módulo. Entonces, en este movimiento admitimos dos tipos de aceleraciones. La aceleración radial, pero también tenemos la presencia de una aceleración tangencial. Fíjense, aquí aparece el vector aceleración tangencial en distintas posiciones. Entonces, en el movimiento circular, en este caso será variado porque tiene aceleración, ya no es uniforme, se admiten dos vectores de aceleración. Uno que es tangente a la trayectoria, veamos esta posición de la partícula está más claro. Uno que es tangente a la trayectoria, o sea, en la dirección de la velocidad tangencial, y un vector de aceleración perpendicular a esa dirección. La suma vectorial de ambos componentes de aceleración dan por resultado este vector naranja lleno que se denomina aceleración total de la partícula. Veamos otra posición, por ejemplo esta. Cuando aplicamos la regla del paralelogramo sumando este vector tangente a la trayectoria, aceleración tangencial, y este vector radial, por la regla del paralelogramo, lo que obtenemos es el vector aceleración total de la partícula. Aquí la aceleración tangencial es 0, entonces la aceleración total de la partícula coincide con la aceleración radial. Veamos esta posición. La aceleración tangencial sumada a la aceleración radial o aceleración centrípeta o aceleración normal da por resultado el vector aceleración total de la partícula. En resumidas cuentas, les pido un pequeño ejercicio mental donde ustedes supriman, no piensen ni en la aceleración radial ni en la tangencial. Solo piensen en el vector de color naranja lleno. Por ejemplo, en esta posición, en esta y esta posición, en estas cuatro posiciones de la partícula. Fíjense que el vector aceleración que actúa sobre la partícula es el que estoy señalando, el vector de color naranja lleno. Este movimiento es acelerado. Esta partícula está sometida a la aceleración que estoy indicando. Ese vector de aceleración, a su vez, se puede descomponer en una aceleración tangencial y una radial, que son las que venimos hablando en la primera parte de la explicación. ¿Sí? Otra particularidad, este vector aceleración total puede ser variable en cuanto a módulo y también dirección. Por lo tanto, la aceleración radial y la aceleración tangencial también serán variables. O sea que tienen ustedes en este gráfico que estoy mostrando la generalidad del tipo de movimiento circular variado en donde justamente la aceleración está cambiando tanto en dirección como en módulo. Y cuando digo la aceleración me refiero, repito por tercera vez, a la aceleración total. Es importante que en este tipo de movimiento nosotros hagamos la siguiente distinción. Cuando hablamos de aceleración, nos referimos a la aceleración total de la partícula, cuyas componentes son la aceleración radial o normal o aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. O sea que la aceleración tangencial y la centrípeta son las componentes perpendiculares entre sí. Veamos este gráfico. Les decía, la aceleración radial y la tangencial son las componentes perpendiculares entre sí del vector aceleración total que actúa sobre la partícula. Resumiendo, físicamente, ¿qué produce esta aceleración? Que tiene las dos componentes indicadas. Produce una trayectoria circular
y además que el movimiento de la partícula sea con una velocidad en módulo, velocidad tangencial en módulo variable. ¿Sí? Seguimos. El otro movimiento que tenemos en análisis es el tiro oblicuo. Noten que aquí en el tiro oblicuo o movimiento parabólico, la partícula tiene una cierta velocidad de salida, que se descompone en sus componentes cartesianas según el eje X, Bx, y según el eje Y, B sub I. Pero quiero que presten atención en lo siguiente. Vamos a esta posición. ¿Qué observamos? Que la componente en X de la velocidad es la misma que teníamos en la posición inicial, y la componente en Y ha disminuido su módulo. Cuando me traslado al punto este, que sería la altura máxima, notamos claramente que la velocidad en Y se hace cero y la velocidad en X se conserva igual a las dos posiciones anteriores. Lo mismo podemos decir en la posición que sigue. La velocidad en X no se ha modificado en cuanto a su módulo. Y noten que la velocidad en Y ha cambiado de sentido. Esto hace que en el tiro oblicuo la componente en X de la velocidad permanezca constante, en tanto la componente en Y es variable. Tiene su valor máximo al momento de la partida. Cuando la partícula llega a la altura máxima, toda la velocidad que tenía a lo largo del eje Y se ha consumido, se hace cero. A partir de allí la partícula comienza su descenso y la velocidad en Y comienza a aparecer, a incrementar su módulo, pero con sentido hacia abajo. Otra particularidad. Punto a punto en la trayectoria del tiro oblicuo, el vector velocidad de la partícula siempre permanece tangente a la trayectoria. Repito, el vector velocidad de la partícula siempre permanece tangente a la trayectoria. Este vector velocidad puede ser descompuesto en Bx y By, sus componentes cartesianas, que ya mencioné cómo se comportan a lo largo de todo el movimiento. Ahora bien, ¿por qué se produce esta variación de velocidad a lo largo del eje Y? Porque a lo largo del eje Y actúa una aceleración que es la del campo gravitacional terrestre. Fíjense que en este caso tenemos G negativa porque hemos considerado el eje Y positivo hacia arriba. Entonces G, que apunta hacia el centro de la Tierra, tiene signo negativo justamente por el motivo que su sentido es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Esta es una aceleración según el eje de las Y, porque es vertical. Pero el movimiento no tiene aceleración en X. Por ese motivo, como no hay aceleración a lo largo del eje X, la velocidad en X permanece constante. Acompáñenme a esta ecuación. La posición en X de la partícula es igual a la velocidad en X por T. ¿De dónde viene esta expresión X igual a V por T? Del movimiento rectilíneo uniforme, porque al no existir aceleración en X, nosotros tenemos a lo largo del eje X un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que estamos haciendo es este movimiento real de la partícula generando un tiro oblicuo, descomponerlo en un movimiento horizontal y uno vertical. Es decir, estamos analizando el movimiento de una partícula virtual que acompaña a la real con velocidad constante a lo largo del eje X. O una partícula virtual que acompaña a la real con velocidad variable a lo largo del eje Y. ¿Por qué es variable la velocidad a lo largo del eje Y? Porque se modifica su módulo hasta que llega a la altura máxima y luego no solo se modifica su módulo, sino que invierte su sentido, atento que existe la aceleración de la gravedad actuando a lo largo del eje Y que produce dicha modificación. Entonces,
cuando analizamos la posición de la partícula virtual que se mueve a lo largo del eje Y, la altura que gana esa partícula, que la hemos denominado I, va a ser igual a velocidad inicial en I por tiempo, o sea, V0 seno de tita 0, o de alfa 0, por tiempo, menos un medio de gt cuadrado. ¿Por qué menos? Lo dijimos recién, porque la aceleración de la gravedad tiene sentido hacia abajo y en ese sistema de coordenadas cartesianas derecho, el signo es negativo. ¿Qué pasa con las velocidades? La velocidad en x es constante, fíjense. La velocidad en x es v0 por coseno de alfa 0, donde alfa 0 no está acotado aquí en el dibujo, pero es el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje horizontal x. Cabe aquí una aclaración y hago una pequeña pausa para que la tengan muy presente. Repito, y en todo caso cuando vean la grabación del video, tomen nota de lo que voy a aclarar en este momento. Alfa sub 0 es el ángulo que forma el vector velocidad inicial, este que estoy señalando con el cursor, con el eje horizontal x positivo. Entonces, la velocidad en x es igual a v sub 0 coseno de alfa 0. Cuidado con este detalle. En lugar de dar alfa 0, solemos informar el ángulo que forma la velocidad con el eje vertical, digamos tita. Pero si ese fuera el caso, la velocidad en x ya no tendría que ser multiplicada por coseno de alfa 0, sino por seno de tita. ¿Por qué sucede esto? Y presten mucha atención. Porque tita y alfa 0 son ángulos complementarios, es decir, sumados dan 90 grados. Entonces, el coseno de alfa 0 es idéntico al seno de tita. Hay que estar muy atentos cuando usamos estas formulaciones matemáticas al ángulo informado para no utilizarlas en forma incorrecta. ¿Puede explicar Bien. lo último de nuevo, profe? Sí, cómo no, lo que estoy diciendo del ángulo. Sí. Rodrigo algo le pude llegar, yo le mandé por WhatsApp que capaz que no llegaba y gracias a Dios llegué. Ah, lo tengo cerrado el WhatsApp, discúlpame. Lo tengo cerrado, por eso no he visto lo que me consultabas. Lo explico de nuevo. Vx es la componente de la velocidad según el eje x. Veamos gráficamente. Esta es Vx. Esta Vx es la proyección horizontal del vector velocidad inicial. Este que estoy señalando. La partícula arranca desde el origen con esta velocidad inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del álgebra vectorial? Podemos descomponer a este vector en sus componentes cartesianas, es decir, la componente horizontal Vx o proyección de V sobre el eje X y la componente Vi o proyección de V sobre el eje Y. ¿Esa parte está clara? Sí. La duda era sobre lo que explicó del ángulo alfa, que por ahí sabían dar el ángulo con respecto al seno y no al coseno. Correcto, correcto. Ahora lo explico. En un ejercicio práctico, supongamos que a ustedes les dicen que la partícula arranca con 20 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados con el eje de las Y. O sea, me está dando el ángulo de este vector, velocidad inicial, con el eje vertical Y. ¿Eso está claro? Sí. Bien, ese es el dato. Entonces, muchos alumnos ponen esta expresión. Vx es igual a V0, 20 metros por segundo, por coseno de 30. Lo que estoy diciendo que eso está mal. Claro, porque es con respecto al seno. Claro, porque estoy informando el ángulo en el dato del problema con respecto al eje Y. Pero esta expresión que tú tienes aquí, que dice V0 por coseno de alfa 0,
vale siempre y cuando el ángulo sea tomado respecto del eje X horizontal positivo. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, yo puedo usar el ángulo alfa 0 o puedo usar el ángulo tita, no hay ningún problema. Pero si elijo usar el ángulo tita que originalmente me informa el problema como un dato, recuerdo, el ángulo tita es el ángulo entre la velocidad y el eje vertical y. Si elijo usar ese ángulo, ya no puedo colocar B0 coseno de alfa 0. O sea, B0 coseno de 30. Tengo que poner B0 por seno de 30. Porque cuando yo me paro aquí, donde está la partícula saliendo, el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo es este que estoy marcando arriba, imaginariamente, ¿sí? Y este segmento superior es idéntico a este inferior que es Bx. Dicho en otros términos, para que esta expresión matemática funcione y sea válida, tienen que ustedes tener cuidado que el ángulo que coloquen aquí sea el que forma el vector velocidad con el eje horizontal X positivo. Si nosotros le informamos cualquier otro ángulo, bueno, ustedes harán el cálculo que corresponda para poder trabajar con este que estoy indicando que es alfa 0. No está acotado aquí en el dibujo. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Perfecto. Correcto. Antes de seguir avanzando, ¿hay alguna pregunta? Y aprovecho que tenemos la figura esta de movimiento circular, que es el otro tipo de movimiento en el plano, antes de pasar a los ejercicios. Les doy un par de segundos para que ustedes evalúen si tienen alguna pregunta que me quieran formular de cualquiera de los dos tipos de movimiento en el plano que estamos analizando. Mientras piensan en la pregunta, si es que existe, si no vamos a seguir, les comento que al finalizar la clase yo les voy a pasar por WhatsApp un PDF con ejercicios resueltos de tiro oblicuo que es por allí un poco complicado de abordar, no así el movimiento circular. Si nos pidiera un ejercicio a la altura máxima, nosotros tenemos que tratar de determinar I, ¿verdad? Pero el I Bien. máximo, porque te comento algo. Olvídate del tiro oblicuo, por favor. Y acompáñame a hacer un razonamiento del análisis matemático o del álgebra. Olvídate de física. Si yo te doy una parábola, porque esto es una porción de parábola, ¿estás conmigo? Del análisis matemático. Sí. Y yo te digo, cada punto de esta parábola, ¿cómo queda definido en el plano XY? La respuesta es por medio de dos números, un par ordenado, X e Y, que me dan a mí las coordenadas del punto. Es decir, ¿y qué es un par ordenado? La palabra lo dice, dos números, un par. Ordenado, no están dados de cualquier manera. El primer número es X y el segundo número corresponde al eje Y, cuando hablamos de un par ordenado, en un sistema Y-X. Entonces, cuando yo te informo las coordenadas, te estoy diciendo, desde el origen, desplazate tanto en X, tanto en Y, y llegás al punto. Si yo te doy la información de todos los puntos que constituyen esta porción de parábola en línea de trazo, por ejemplo, si yo te doy las coordenadas de cada línea de trazo de esta porción de parábola, podríamos decir del punto medio, ¿qué podrías hacer? Y ubicar ese punto medio, luego lo uno y tengo la línea de trazo que es la parábola. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Perfecto. Bien. Eso significa que cada posición de la partícula mostrada, aquí tenemos una en el origen, 2, 3, 4, 5. Cada posición de la partícula en este movimiento parabólico tiene una coordenada X e Y. Ambas cambian. A medida que se mueve la partícula está cambiando tanto X como Y. Entonces, la ecuación 320 y la ecuación 321, te está diciendo cómo se modifica el valor de X y el valor de Y en función del tiempo.
cómo están cambiando las coordenadas de la partícula en función del tiempo cuando la partícula, escuchen esto, arrancó en el origen con esta velocidad y este ángulo de disparo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ustedes me decían que si podemos calcular la altura máxima o que la altura máxima es I. La respuesta es la siguiente. La altura máxima es un valor de I, porque fíjense que esta posición tiene un valor de ordenada y esta posición tiene otro valor de ordenada que corresponde con el máximo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora yo les pregunto a ustedes, miren detenidamente el gráfico en este punto, donde yo estoy colocando el cursor. Les voy a hacer la siguiente pregunta. En ese punto, ¿la partícula tiene velocidad según X? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, es la dibujada. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Tiene velocidad según el eje de las Y? Miren bien el gráfico. No. Muy bien, no tiene velocidad en Y. Si no tiene velocidad en Y, ¿cuánto vale numéricamente el hecho de no tener velocidad vertical? 0. Sí, señor, B sub I igual a 0. Entonces, usted debe saber que cuando la partícula llegue a la altura máxima, la condición en ese punto es velocidad vertical nula. Porque si usted tuviera un remanente de velocidad, la partícula seguiría subiendo y no estaría en la altura Claro. máxima. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Se denomina esto condición de contorno. Acompáñenme, por favor, a la expresión 323. Si en esta expresión yo hago BI igual a 0, que es la condición gráfica en ese punto, ven que no hay velocidad en I, porque llegó a la altura máxima. Si yo pongo aquí BI igual a 0, ¿qué puedo hacer? Despejar T, porque G lo conozco. Vamos a usar 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Alfa 0 es el ángulo de partida, supuestamente lo conozco, y velocidad inicial es con la velocidad con que partió, la rapidez de partida, el módulo de la velocidad inicial. Por lo tanto, haciendo BI igual a 0, despejo el tiempo que tardo desde el punto de partida en llegar a la altura máxima. ¿Lo entendieron? Sí, Sí, perfecto, profe. perfecto, profe. Excelente, excelente, lo repetimos. Cuando yo hago BI igual a 0, porque observo el gráfico y veo que en la altura máxima no tengo BI, cuando hago BI igual a 0, velocidad vertical 0, y despejo el tiempo, lo que obtengo es el tiempo que produce esa velocidad en I igual a 0. Y por lo tanto estoy en la altura máxima. ¿Se comprendió? Sí, Ahora, Sí, bien, ahora, escuchen esto. El tiempo que tarda la partícula en subir desde O hasta este punto es idéntico al que tarda en viajar de este punto hasta el impacto. Pongamos lo que dije en números. Supongamos que desde el origen hasta este punto tarda 5 segundos. Desde este punto hasta el impacto tarda 5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de vuelo, ¿cuánto valdría? Lo que tardo en subir más lo que tardo en bajar, 10 segundos. que son iguales. Numéricamente, muy bien, con el ejemplo que hicimos, 10 segundos. Ahora, noten lo siguiente, acompáñenme a la ecuación 320. La posición X, es decir, las abscisas de cada uno de estos puntos, la puedo calcular en función del tiempo. Porque noten que para cada tiempo yo tengo una abscisa. Por ejemplo, si yo este punto lo proyecto al eje horizontal, o este al horizontal, o este al horizontal, a medida que el tiempo transcurre es como si una partícula virtual se estuviera moviendo aquí en forma horizontal. ¿Se entiende? ¿Por qué le llamo partícula virtual? Porque no existe esa partícula. La partícula que estoy analizando es esta, un tiro oblicuo. Podríamos decir la sombra
Cuando el Sol está acá sobre la vertical, la sombra de esta partícula real daría en el suelo. Ahora, ¿cómo calculo la posición en el tiempo de la partícula virtual o la sombra en el suelo? Con la expresión 320, que depende del tiempo. Por lo tanto, si en este tiempo yo coloco los 10 segundos, haciendo referencia al ejemplo numérico que hicimos, o sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada, lo coloco aquí y hago las cuentas, el X que obtengo, ¿cuál será? La distancia desde O hasta el punto de impacto, que se denomina alcance. Hago unos segundos de pausa por si tienen alguna pregunta. En el Pero punto no, de impacto, profe. discúlpeme, no lo El escuché punto de bien. impacto. Sí. En el punto de impacto, ¿tendríamos la misma velocidad a un momento? Cero, digamos, por decirlo de alguna manera. Usted tiene la misma velocidad en el punto de impacto en cuanto al módulo. O sea, escuche, qué buena pregunta que me está haciendo. Usted me pregunta lo siguiente, en el punto de impacto aquí, ¿tengo la misma velocidad que en el punto de partida? Nosotros a veces hacemos abuso del lenguaje, ¿me entiende? Y rápidamente decimos, sí, sí, es exactamente la misma. Y eso está mal. ¿Sabe por qué? Porque la velocidad es un vector. Y nosotros muchas veces pensamos en la velocidad como una cantidad escalar, pensamos en el módulo de la velocidad. Entonces, lo que corresponde decir es lo siguiente. El módulo del vector velocidad a la salida es idéntico al módulo del vector velocidad al momento del impacto. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. Usted tiene un arma de fuego y dispara un proyectil a 230 metros por segundo cuando sale del cañón del arma. ¿Me sigue? Sí, sí. Bueno, supongamos que el proyectil sube hasta una altura máxima, desciende. Bueno, al momento del impacto, el proyectil tiene una velocidad de 230 metros por segundo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo Sí. que tiene igual en el punto de impacto respecto al punto de salida? El módulo de la velocidad. Pero decir que la velocidad es la misma es incorrecto, porque fíjese, aquí la velocidad tiene un ángulo alfa cero respecto del eje X horizontal, como lo ve, o sea, oblicuo en el primer cuadrante, apuntando, digamos, hacia arriba y a la derecha, para que nos entendamos, ¿sí? En cambio, en el punto de impacto, el vector velocidad tendrá el mismo módulo, pero estará ubicada en el cuarto cuadrante, apuntando hacia abajo y a la derecha. ¿Se entiende? Profe, Sí. y el ángulo que forma con digamos, estando en el cuarto cuadrante respecto al eje X, ¿sería el mismo? Alfa cero. Alfa cero. Muchas Respeta, gracias. respeta el ángulo. Entonces, ¿la velocidad en el punto inicial y en el punto final es la misma? Respuesta, desde el punto de vista vectorial, no es la misma. ¿Qué se conserva igual? El módulo del vector velocidad. Esa es la respuesta. Perfecto. Ahora, Gracias. yo tomé un ejemplo de un proyectil disparado con un arma de fuego. ¿Qué diferencia tiene ese tipo de fenómeno físico con el que estamos analizando? Recuerden esto siempre, por favor. Esto se llama tiro oblicuo o tiro en el vacío. ¿Qué significa esto? Que no hay atmósfera. En cambio, el ejemplo que les estoy dando de un arma de fuego que dispara un proyectil es un tiro en la atmósfera, no en el vacío. Por lo tanto, para que ustedes entiendan lo que trato de transmitirles, si la velocidad de salida en el cañón es